Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir en el siglo XVII del Perú colonial Uy, qué interesante. para explorar un tema que, aunque a veces es un poco escabroso, nos ayuda a entender mejor cómo se entrelazaron la religión y la cultura en esos tiempos. Ajá. Vamos a escudriñar los esfuerzos del padre Joseph Arriaga para erradicar la idolatría entre los indígenas. Un fenómeno que, imagínate, persistía incluso décadas después de la llegada de los españoles y la introducción del cristianismo. Increíble. Sí, y lo fascinante de este deep dive es que nuestra principal fuente es el propio relato del padre Arriaga, Extirpación de la idolatría en el Perú. No solo vamos a conocer las prácticas religiosas andinas a través de sus ojos, sino que también vamos a intentar comprender por qué eliminar estas tradiciones arraigadas fue una tarea tan difícil. Exacto. Y ya desde el inicio, Arriaga nos sorprende. Ah, ¿Sabías que al principio era escéptico sobre la prevalencia de la idolatría? no me digas. Parecía no creer que realmente estuviera tan extendido. Sí, pero hubo un punto de inflexión que lo cambió todo. ¿En serio? Un indígena le reveló el lugar de entierro de Martín, un hombre indígena asesinado por negarse a participar en un ritual de huaca. Espera, un mártir indígena. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Y qué pasó después? Este descubrimiento fue como abrir una caja de Pandora. ¡Wow! Llevó a Arriaga a desenterrar más de 600 ídolos que luego fueron quemados públicamente en Lima. 600. Fue un evento que sin duda marcó un antes y un después en la percepción de la idolatría, Claro. demostrando que estaba mucho más arraigada de lo que se pensaba. ¿Te imaginas esa escena? Una hoguera gigante en Lima, la capital del virreinato, consumiendo cientos de ídolos. Debió ser un espectáculo impactante y un mensaje contundente para los indígenas. Absolutamente. Y este descubrimiento nos lleva a otro punto clave, la asombrosa diversidad del panteón andino. Cuéntame. Arriaga describe un mundo donde las deidades no se limitaban a templos o altares, estaban en todas partes. A ver, El sol punchao o Inti la luna quille, las estrellas con especial mención a Onco y las Pleiades, el rayo Libiac o Yapa, la madre Maucocha, la madre tierra Mama, hasta las montañas, los manantiales y los ríos tenían su propia fuerza espiritual. Es increíble pensar en esa conexión tan íntima que los indígenas tenían con la naturaleza. Y lo que me parece más interesante es que muchos peruanos de esa época aún llevaban nombres derivados de estas deidades. Es como si la tradición andina se negara a desaparecer. Claro, y eso nos lleva a pensar en la persistencia de la cultura andina a pesar de la imposición de nuevas creencias. Es como si la religión y la identidad estuvieran profundamente entrelazadas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Arriaga abordaba estas creencias tan diferentes a las suyas? Me imagino que con bastante dificultad es un choque de cosmovisiones. Pero antes de entrar en ese terreno, me gustaría entender mejor el concepto de las huacas y las coropas, que se mencionan constantemente en el relato de Arriaga. Las huacas, para entenderlo mejor, eran como puntos de conexión con lo sagrado. Podían ser objetos o lugares, Entiendo. Desde una montaña imponente hasta una pequeña piedra. Lo importante es que representaban algo ancestral, algo con poder. Los indígenas les rendían cultos, les ofrecían ofrendas, celebraban festivales en su honor e incluso las consultaban para pedir guía. Y las conopas eran como huacas personales. Exacto, se podría decir que eran huacas a una escala más íntima familiar. Ya. Imagina una pequeña figura de piedra que se hereda de generación en generación, un objeto que te conecta con tus antepasados y con la fuerza protectora de la naturaleza. Ah, interesante. Esa sería una conopa. Y lo curioso es que Arriaga menciona conopas hechas con materiales europeos como cera de sellar o seda. Sí, Es como si los indígenas integraran elementos de la cultura dominante a sus propias creencias. precisamente. Y eso nos habla de un fenómeno fascinante, el sincretismo religioso. Ajá. Los indígenas no rechazaban por completo el cristianismo, sino que lo adaptaban e integraban a sus propias prácticas. Esa capacidad de adaptación debió ser un verdadero desafío para Arriaga y su misión evangelizadora. Sin duda, y para comprender mejor esa complejidad, tenemos que adentrarnos en la estructura social que rodeaba estas creencias. Arriaga no solo nos habla de ídolos y rituales, sino que describe todo un sistema de especialistas religiosos, hechiceros, curanderos, adivinos, confesores, incluso las parianas, que eran las protectoras de los campos agrícolas, con sus propios rituales y atuendos. Es como si cada aspecto de la vida tuviera su propia figura de autoridad religiosa. Hablando de figuras, Arriaga menciona a una joven que después de ser elegida para ser sacerdotisa, decide convertirse al cristianismo. Sí, una niña de 14 años que tras escuchar a Arriaga predicar se presenta ante él y le pide que la instruya en la fe cristiana. Es una anécdota que nos revela el impacto que las palabras de Arriaga podían tener en algunos individuos. Pero también nos habla de la difícil convivencia
entre dos sistemas de creencias tan diferentes. ¿Cómo podían coexistir la fe cristiana y las prácticas andinas? Esa es la gran pregunta. Arriaga observó que muchos indígenas veían ambas creencias como compatibles, como si no hubiera una contradicción fundamental entre ellas. Es más, compara esta situación con la de los samaritanos, que en la Biblia adoraban tanto a Yahvé como a sus dioses tradicionales. Eso nos lleva a pensar en la dificultad de definir qué es verdadera religión y qué es idolatría, especialmente en un contexto de choque cultural. Exacto. Y es aquí donde la figura de Arriaga se vuelve crucial. ¿Cómo se enfrentó él a esta compleja realidad? ¿Qué métodos utilizó para erradicar la idolatría? Eso es lo que descubriremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomando la pregunta que dejaste en el aire, Arriaga no se quedaba solo en la observación. Implementó todo un método para identificar y combatir la idolatría, una metodología que, si bien puede parecernos rígida desde nuestra perspectiva actual, era bastante común en la época. ¿Y en qué consistía ese método? ¿Cómo intentaba Arriaga arrancar de raíz esas creencias tan arraigadas? Primero recopilaba información de líderes indígenas y de los mismos especialistas religiosos. Es decir, se iba a las fuentes directas, aunque imagino que obtener información veraz no sería fácil, ya que muchos indígenas seguramente ocultaban sus prácticas por miedo a las represalias. Claro, era como caminar sobre la cuerda floja. Tenía que ganarse la confianza de los indígenas al mismo tiempo que los investigaba. Exacto, y luego venía la parte más drástica, la quema pública de huacas con opas y otros objetos rituales. Imagina el impacto simbólico de este acto, el fuego purificador consumiendo los símbolos de la antigua religión. Debió ser una experiencia traumática para muchos indígenas ver cómo sus objetos sagrados se convertían en cenizas. Sin duda. Y para completar su estrategia, Arriaga estableció Santa Cruz, una casa destinada a confinar y reeducar a quienes persistían en la idolatría. Es decir, no solo se eliminaban los objetos, sino que también se intentaba transformar a las personas. Era una especie de reprogramación espiritual. ¿Y qué tan efectivo fue este método? ¿Logró Arriaga su objetivo de erradicar la idolatría? Bueno, el propio Arriaga reconoce en su obra que la tarea titánica. Dice que a pesar de sus esfuerzos, muchas raíces de idolatría persistían incluso en zonas donde ya había intervenido. Es como una de esas plantas que por más que las cortes vuelven a brotar con más fuerza. Precisamente, y Arriaga cita a un líder indígena que lo describe con una analogía muy gráfica. Si yo aro cabo escardo y riego mi huerta una vez y no la viese ni llegase a ella después en un año, ¿qué tal quedaría? Es decir, la conversión no es un acto único, sino un proceso continuo que requiere atención y cuidado constante. Es una imagen muy poderosa y me lleva a pensar en los desafíos de la evangelización en un contexto tan complejo como el Perú colonial. No solo era una cuestión de imponer una nueva religión, sino de transformar una cosmovisión entera. Exactamente. Y para entender la magnitud del desafío, tenemos que adentrarnos en la forma en que los indígenas veían el mundo. Según Arriaga, para ellos, el mundo natural estaba imbuido de fuerzas espirituales. Montañas, ríos, cuevas, todo tenía un significado religioso. Es como si la naturaleza fuera un libro sagrado abierto lleno de mensajes y señales. Y para interpretar ese libro, los indígenas recurrían a las huacas, por supuesto, pero también a rituales, ofrendas e individuos especiales como los hechiceros que podían comunicarse con los espíritus. ¿Y cómo encajaba el cristianismo en esa visión del mundo? ¿Cómo se enfrentó Arriaga a esa forma de religiosidad tan diferente a la suya? Lo fascinante es que Arriaga, a pesar de su rechazo a la idolatría, se muestra capaz de reconocer la profunda religiosidad del pueblo andino. No los ve como simples salvajes ignorantes, sino como personas con creencias arraigadas en su cultura y en su forma de entender el mundo. Eso nos habla de una cierta sensibilidad por parte de Arriaga, una voluntad de comprender al otro, aunque sea para convertirlo a su propia fe. Sí, y esa sensibilidad se refleja en su descripción de la figura del hechicero. No lo reduce a un simple charlatán, sino que reconoce su papel como mediador entre el mundo material y espiritual, una figura respetada y consultada por comunidad. Es interesante cómo Arriaga, a pesar de su misión evangelizadora, no cae en la simple demonización del otro. Reconoce la complejidad y la profundidad de la cosmovisión andina. Claro, y esa complejidad lo lleva a cuestionarse la naturaleza misma de la idolatría. Es simplemente un conjunto de prácticas supersticiosas que deben ser erradicadas. ¿O hay algo más profundo, una forma de religiosidad que puede dialogar con el cristianismo? Esa es una pregunta clave. Me parece que Arriaga no tiene una respuesta definitiva. Se debate entre la voluntad de convertir a los indígenas y la fascinación por su cultura. Exacto, y esa tensión se refleja en su análisis de las prácticas idólatras. Arriaga describe con minuciosidad los rituales, las ofrendas, los sacrificios. Incluso menciona casos de sacrificios humanos, aunque es difícil saber con qué frecuencia ocurrían realmente. Es un tema que nos estremece, pero que también nos habla de la diversidad de creencias y prácticas en el mundo andino. Y Arriaga utiliza esos ejemplos para justificar la necesidad de la extirpación, argumentando que la idolatría lleva a la barbarie y al pecado.
pero al mismo tiempo reconoce la importancia de comprender el significado de sus rituales para los indígenas. Es como si se estuviera caminando por una delgada línea entre la condena y la comprensión. Precisamente. Y esa ambigüedad se refleja también en su análisis de la religiosidad popular. Arriaga describe rituales para curar enfermedades, para asegurar buenas cosechas, para protegerse del mal de ojo, una gama increíble de prácticas mágicas que nos hablan de la profunda religiosidad del pueblo andino. Es como si la religión no se limitara a los templos o los sacerdotes, sino que estuviera presente en cada aspecto de la vida cotidiana. Exactamente. Y Arriaga, a pesar de su objetivo de erradicar la idolatría, se muestra capaz de apreciar esa riqueza cultural. Su obra no es solo un tratado teológico, sino también un documento etnográfico de gran valor. Es como si a pesar de sí mismo, Arriaga estuviera contribuyendo a la preservación de la cultura que intentaba erradicar. Y esa paradoja nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál fue el verdadero impacto de la extirpación de la idolatría? ¿Logró la Iglesia Católica su objetivo de eliminar las antiguas creencias? Esa es una pregunta que intentaremos responder en la última parte de nuestra inmersión. Si miramos hacia atrás, realmente se puede decir que se logró erradicar la idolatría en el Perú. Es una pregunta compleja. Que nos obliga a considerar no solo la religión, sino también la cultura y la identidad. Tienes razón, no es una respuesta simple. La extirpación de la idolatría, como la llamaba Arriaga, tuvo un impacto profundo en las prácticas religiosas andinas. Eso es innegable. Se destruyeron templos, se quemaron ídolos, se persiguió a los líderes espirituales. Pero fue suficiente para borrar siglos de tradición, para cambiar una cosmovisión tan arraigada en la relación del hombre con la naturaleza. Ahí está el meollo del asunto. A pesar de la represión y la imposición del cristianismo, muchos elementos de la espiritualidad andina sobrevivieron, a veces ocultos, a veces fusionados con la nueva religión. Es como si la cultura encontrara la manera de adaptarse, de resistir, incluso en las circunstancias más adversas. Sí, Me recuerda a esas semillas que permanecen latentes en la tierra durante años esperando el momento oportuno para germinar. Es una excelente analogía. Y esa resistencia se manifestó de muchas maneras. Por ejemplo, la veneración a las montañas, a las fuentes de agua, a la Pachamama, persistió en muchas comunidades, a veces camuflada bajo la apariencia de santos católicos. Es como si la antigua religión se hubiera vestido con ropajes nuevos para poder sobrevivir. Exacto. Y ese sincretismo religioso, esa mezcla de creencias, es una muestra de la complejidad del encuentro entre culturas. No fue una simple sustitución de una religión por otra, sino un proceso mucho más intrincado con idas y vueltas, resistencias y adaptaciones. Y ese proceso me parece aún no ha terminado. Todavía podemos ver la huella de la religiosidad andina en muchas expresiones culturales del Perú contemporáneo. Sin duda, la fiesta del Inti Raymi, por ejemplo, que celebra solsticio de invierno, tiene sus raíces en la época prehispánica y sigue siendo una celebración muy importante para muchos peruanos. Es como si el pasado y el presente estuvieran en constante diálogo, nutriéndose mutuamente. Y esa continuidad cultural nos lleva a una reflexión final. La obra de Arriaga, Extirpación de la idolatría en el Perú, a pesar de su título, nos ofrece una ventana única no solo a las prácticas religiosas andinas, sino a la cosmovisión de un pueblo que se enfrentaba a la imposición de una nueva cultura. Es un documento histórico invaluable que nos permite comprender mejor la complejidad del proceso colonial y sus consecuencias en la cultura andina. Y también nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto a la diversidad cultural y a la libertad de creencias, valores que, aunque en el siglo XVII parecían lejanos, hoy son pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa. Así es. Y con esta reflexión concluimos nuestra inmersión en el fascinante mundo de la extirpación de la idolatría en el Perú colonial. Esperamos que este viaje al pasado les haya abierto nuevas perspectivas y les haya dejado con ganas de seguir explorando las huellas de la historia en nuestro presente. Hasta la próxima.